La personalidad y su enfoque sistémico. La personalidad es una organización estable y sistémica de los contenidos y funciones psicológicas que caracterizan la expresión integral del sujeto en sus funciones reguladoras y autorreguladoras del comportamiento. Constituye, por lo tanto, una integración sistémica de los contenidos y funciones de la psiquis, que se expresa de manera individualizada en el comportamiento de cada sujeto. La personalidad se configura por dos componentes o factores. A. Temperamento. Los seres humanos poseen una herencia genética, es decir, las características que se heredan de los padres, como por ejemplo el color de los ojos, el tono de la piel, e incluso la propensión a determinadas enfermedades. El temperamento es un componente de la personalidad porque determina, de alguna manera, ciertas características de cognición, comportamiento y emocionales. B. Carácter. Se denomina carácter a las características de la personalidad que son aprendidas en el medio. Por ejemplo, los sentimientos son innatos, es decir, se nace con ellos, pero la manera en que se expresan forma parte del carácter. Las normas sociales, los comportamientos y el lenguaje son solo algunos componentes del carácter que constituyen a la personalidad. La personalidad es un sistema y como tal debe ser analizado según el enfoque sistémico. Ello significa que en el estudio de la personalidad deben quedar esclarecidos sus componentes. Los componentes sistémicos de la personalidad son 1. Estructura, 2. Interrelaciones, 3. Sus funciones y 4. Dinámica de su formación y desarrollo. El carácter sistémico se expresa en la estructura de la personalidad, o sea, en la organización que adoptan todos sus elementos y la configuración particular que alcanzan en cada persona. En este sentido, deben de ser analizadas las interrelaciones que se establecen entre los componentes de la personalidad y el nivel de desarrollo que alcanza según su organización. La estructura de la personalidad incluye dos componentes fundamentales: A, el contenido, y B, función. El desarrollo de estos componentes y la interrelación entre ellos determinan el nivel de desarrollo de la personalidad que regula el comportamiento del individuo. La personalidad, como organización sistémica, tiene integridad, la cual viene dada por la relación armónica entre sus componentes que se manifiestan en el plano interno. Por ejemplo, cuando una persona posee cualidades psicológicas compatibles entre sí, como colectivismo, el altruismo, y en el plano externo, cuando el sujeto es capaz de comportarse en correspondencia con estas cualidades en cualquier situación que se encuentre. El carácter sistémico, la estructura y la integridad de la personalidad se mantienen relativamente estables a lo largo de la vida del individuo, permitiendo que las características y cualidades personales se mantengan a pesar de los cambios en las condiciones externas e internas del individuo. El hombre debe enfrentar disímiles situaciones ante las cuales se expresa íntegramente. La personalidad, como todo sistema, está sujeta al principio del desarrollo que implica un proceso constante de cambio y transformación que permite el tránsito a niveles superiores de organización. Otra característica general de la personalidad es su individualidad, que se expresa en aquellas características de la personalidad que la diferencian de los demás y debe de ser analizada en el contenido y funciones propias de cada sujeto. Las diferentes personas no se ven inmersas en las mismas situaciones que, al ser reflejadas, favorecen la formación de características de personalidad particulares en cada una de ellas. La individualidad
hace que la personalidad sea algo irrepetible, único. No existen dos personalidades idénticas en tanto su estructura, integridad y nivel de desarrollo son diferentes. Por último, la personalidad regula el comportamiento del individuo, manifestando su función reguladora y autorreguladora, y constituye el nivel superior regulador de la actividad del sujeto, lo cual se evidencia en el carácter activo y consciente de esa regulación. La personalidad puede definirse como las causas internas que subyacen al comportamiento individual y a la experiencia de la persona. Uno de los psicólogos que ha trabajado con profundidad en esta línea es el doctor Fernando González Rey, quien a partir de las investigaciones realizadas durante varios años ha planteado una concepción sistémica de la personalidad, en la cual se aborda con un enfoque materialista dialéctico el estudio de su estructura como una integración de contenidos y funciones que desempeñan un papel esencial en la regulación del comportamiento del hombre. El modelo sistémico fue representado como modelo alternativo centrado en las capacidades que posee el humano, tales como el amor, la creatividad, el crecimiento personal, el humor, los valores, la espontaneidad, la responsabilidad, la espiritualidad, etc. Este paradigma es visto como un movimiento filosófico, sociocultural y contracultural, oponiéndose a una sociedad deshumanizada, despersonalizada, tecnocrática y burocrática en la que el ser humano individual no pasaba de ser un engranaje insignificante de la gran maquinaria social. El modelo sistémico maneja algunas nociones generales que le dieron el origen al mismo, entre los cuales notamos los siguientes: la libertad y el medio, elección y decisión, responsabilidad, estar en el mundo, o sea, la conciencia, condición del presente. El modelo sistémico de la personalidad tiene como base principal el hecho de que los humanos se motivan positivamente y buscan el progreso hacia niveles superiores de su funcionamiento. Dicho modelo de la personalidad busca enmascarar el hecho de que los humanos son motivados positivamente y buscan un progreso de mayores escalas de funcionamiento. La existencia va más allá de luchar por los conflictos internos y crisis existenciales. Las premisas y principios fundamentales del modelo sistémico de la personalidad. Alrededor del año de 1962, un grupo de psicólogos de la línea humanista deseaban conducir las formulaciones teóricas que establecieron estos, teniendo como motivo principal la deslindación de las concepciones mecanistas, deterministas y causalicistas del hombre, teniendo bases biológicas desde el modelo psicoanalítico o de mecanismo estímulo-respuesta conductista. En el año 1964, dicho grupo de psicólogos sustentó un nutrido grupo de principios del modelo sistémico para la personalidad. Estos son: el ser humano es más que la suma de sus partes, es percibido como un todo, no solamente de su biología, ni solamente sus mecanismos de respuesta, a los cuales también se le agrega un principio de vida trascendental sobre el cual existe. La existencia se consuma en el seno de las relaciones humanas, pues el hombre no puede vivir aislado, se comunica y esto complementa un desarrollo interno para luego ser correctamente funcional en el externo. El hombre vive en forma consciente, más o menos factible. Esa es base para la comprensión de la experiencia humana, a lo cual éste siempre se da cuenta de lo que sucede a su alrededor. Esto muestra la capacidad de análisis que el sujeto posee.
Desde lo disponible consciente, el ser humano está en la situación de elegir y decidir. No es un espectador pasivo de su existencia. El individuo hace de sus experiencias algo participativo y partiendo de allí hace una recreación de su vida. La persona vive orientada hacia una meta, objetivos y valores que son base de la identidad del sujeto. Tiende a la tranquilidad y a la excitación. El modelo sistémico de la personalidad tiene como base principal el hecho de que los humanos se motivan positivamente y buscan el progreso hacia niveles superiores de su funcionamiento. Ve a la existencia del humano como un plus de la lucha de los conflictos internos y crisis existenciales. La concepción de la personalidad, vista por varios autores, es que refieren el hecho de que la personalidad, en aspectos generales, es saludable. Para este modelo, todas las personas son sanas, pero probablemente están insatisfechas en algunos aspectos de su vida. Para esto, Abraham y Carl Rogers proponen por separado ciertos criterios de la normalidad y anormalidad en sus teorías humanistas. Para Abraham Maslow son los siguientes. Cada persona nace con una naturaleza interna, biológica, hereditaria, natural y personal. La naturaleza interna de la persona es particular y común a la especie. La naturaleza humana es buena. Las reacciones violentas no son parte de la misma, más bien son respuestas ante la frustración de las necesidades elementales. Lo mejor que podríamos hacer para evidenciarlas es notar que no es mala. Según Carl Rogers, los criterios de normalidad de la personalidad son los siguientes. El hombre es un ser racional, el cual tiene conocimiento posible y de sus reacciones. Como base principal está el autoconocimiento para una personalidad sana y única. El organismo se toma como centro de cualquier experiencia que ocurre internamente. El comportamiento del individuo va a depender de la reacción subjetiva y no de las condiciones externas estimulantes. La persona confronta sus experiencias simbólicas con el mundo objetivo, lo cual permite que el sujeto tenga un conocimiento confiable del mundo externo. Hace entonces que se conduzca de manera correcta en la sociedad. En algunas ocasiones, dichas verificaciones llegan a ser incorrectas y esto conlleva entonces a que el individuo tenga un comportamiento errático y carente de realismo. La persona principalmente debe de tener dos tipos de relación, la que permite entonces ser una persona normal, intrapersonal e interpersonal. De acuerdo con el modelo sistémico, existe un proceso para convertirse en persona, que es el siguiente: hacer a un lado cualquier tipo de máscara, evitar los deberías, dejar a un lado las presiones que puedan haber en el exterior, valorar el propio pensamiento y los sentimientos propios, ser responsables, adaptarse a los cambios que se pueden dar en el transcurso de la vida, asumir que se es un ser individual, aceptarse a sí mismo tal y como es, aceptar a los demás individuos como son, confiar en su capacidad. Según Rogers, cuando una situación amenaza